Vamos a continuar nuestro estudio en la palabra de Dios, como hemos venido domingo a domingo, estudiando la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que en ella encontramos todo el consejo de Dios y sabemos que hay partes que no son tan claras, nos pueden confundir y pueden generarnos diferentes cuestionamientos. Y cuando leemos la carta a los Efesios, si tú la has leído, te darás cuenta que el primer capítulo puede ser complicado de entender, puede ser retador de comprender. Y fíjate que Pablo sabía muy bien de esto, a tal grado que oró por los hermanos que iban a leer esta carta para que tuvieran entendimiento. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a continuar la carta a los Efesios y vamos a terminar el capítulo 1, que nos quedamos la semana pasada, que fueron los bautizos, en una sección de este capítulo 1, pero hoy lo vamos a concluir, hermanos. Y antes de concluirlo, quiero contextualizar a los que nos visitan por primera vez o quienes se han perdido la serie que hemos estudiado. Esta carta que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso es tan aplicable hoy en día que incluso si le podemos quitar el nombre de Efesios o Éfeso y ponerle Toluca o Calvary Toluca, sigue siendo tan aplicable para tu vida y para mi vida, porque es una carta universal. Es una carta, fue una carta rotativa, de hecho, que se rolaron en varias iglesias por el contenido tan rico espiritualmente que hay en ella. Entonces, pues en el capítulo 1, lo que tú encuentras de manera de bosquejo son las bendiciones que Pablo enlista para los creyentes. ¿Y bendiciones provenientes de quién? Número 1, del Padre, y eso lo vimos en los versículos del 1 al 6. ¿Y cuáles son estas bendiciones del Padre? Número 1, la elección, la predestinación. Somos elegidos, somos predestinados. Tú no estás cerca de Dios porque tú fuiste muy bueno y te lo mereciste, no, Él te eligió. Y después, otro regalo u otra bendición es la adopción. También en este capítulo se habla que tú y yo somos añadidos, somos adoptados y somos llamados hijos. Ya no más enemigos, ahora hijos. Y como hijos también somos aceptados. Aceptados, y hay una palabra clave en todo el capítulo que dice en Él. Somos añadidos a la familia de Dios en Él, en Cristo. Somos adoptados en Él, en Cristo. Y esto es interesante porque mi hermano nos va encaminando al capítulo 2, donde vamos a ver que la salvación es por gracia y es un regalo que obtenemos por medio de la fe. ¿Pero la fe en quién? En Él, en Cristo. Entonces, esta primera sección de bendiciones, que las podemos agrupar como bendiciones del Padre, la elección, la adopción y la aceptación, nos lleva a entender también las bendiciones que tenemos en Cristo, y eso está en el versículo 7 al 12, donde vemos que en Cristo somos redimidos, en Cristo somos perdonados de nuestros pecados, y en Cristo somos hechos herencia suya, herencia de Dios. Y el día de hoy vamos a terminar de ver esta lista de riquezas o bendiciones, hablando de lo que tenemos a través del Espíritu. Y dos bendiciones son las que se mencionan. Tú y yo somos sellados por el Espíritu. Una vez aceptados, adoptados, redimidos, perdonados, hechos herencia, tú y yo somos sellados por el Espíritu, dando una seguridad o una garantía de que tú eres salvo, de que tú y yo estamos añadidos a la grey de Dios y que no hay nada más que tú puedas hacer. Ahora, Efesios inicia esta carta de 6 capítulos destacando estas riquezas espirituales. Y antes de comenzar el estudio ya profundo de verso a verso, quiero que tú y yo podamos observar el propósito de toda esta carta. El propósito, hermanos, es que tú y yo seamos instruidos, entendidos, enseñados de cuál es tu nueva identidad en Cristo. Esto es clave, hermanos. Si tú y yo no tenemos clara nuestra identidad en Él, pues estamos en un campo vulnerable, estamos en un terreno peligroso, porque vamos a crear una identidad en función a lo que medio entendemos.
Por eso Efesios se vuelve una carta vital para las congregaciones y la iglesia local y universal, porque nos va a ayudar a entender nuestra identidad en Él, en Cristo. ¿Sale? Ahora, cuando comprendemos en dónde estamos parados, en dónde estamos posicionados, cuál es nuestra identidad en Él, pues entonces sí podemos valorar las riquezas espirituales que ahorita te enlisté. Porque si no dirías, ¿adoptado de qué? ¿Perdonado de qué? ¿Elegido para qué? Porque no tienes clara la identidad. Ahora, estas riquezas, como bien dice Pablo, espirituales, pueden y deben transformar nuestra vida. Y es una transformación que es tangible y que vamos a ver en el capítulo 4, 5 y 6 cómo afecta tus relaciones, afecta tus interacciones con hermanos, con tu esposo, con tu esposa, con la iglesia. ¿Por qué? Porque tienes la identidad bien clara. Por eso Efesios del 1 al 3 te enseña quién eres y en quién estás. Efesios 4, 5, 6 te dice ahora cómo debes de vivir conforme a esta identidad. Y quizás para poder adentrarnos y poder tratar de ayudar a comprender esta verdad espiritual, te voy a dar un ejemplo muy mundano, muy humano, para que trates de entender cómo la identidad afecta tu forma de vida, afecta tu estilo de vida, las prioridades de tu vida. Y ¿cuántos de aquí recuerdan? Bueno, yo no soy fan de estas noticias, pero noticias de la realeza, de los reyes de Inglaterra, Príncipe Carlos, Princesa Diana, pueden estar a lo mejor familiarizados porque son de las monarquías más famosas a nivel mundial, ¿no? Y a lo mejor has escuchado tú la historia que la princesa Diana y el príncipe Carlos tuvieron 2 hijos. No creas que me sé sus nombres por chismoso, sino hice mi tarea para poderte explicar esto. Uno de ellos se llama William y el otro se llama Henry. Harry, mira, ni siquiera me lo sé. Harry y William, estos 2 hijos de Diana y Carlos, ¿no? Bueno, hace no mucho tiempo, todavía nos tocó a nosotros ver que estos 2 hijos decidieron casarse con personas plebeyas. Los 2 decidieron no seguir la tradición de casarse con esposas o conseguir esposas con mujeres de las monarquías o de la realeza. Incluso William, por ejemplo, se casó con una compañera de su universidad llamada Kate. Y Henry se casa con una actriz que se llama Meghan. Bueno, ¿qué tiene de relevante esto? Estas mujeres no eran parte de la realeza, pero al ser emparentadas con estos príncipes, entonces sus vidas cambiaron para siempre. Ya no eran vidas como antes. Y esta noticia viral, a lo mejor te acuerdas y te gusta andar viendo ahí memes o chistes que se hacen de este tipo de notas. Pues yo me acuerdo que hacían bromas y decían, mira, esta es la cara de una mujer que nunca más volverá a lavar los trastes. O decían, mira, esta es la cara de una mujer que nunca más guardará la comida en los toppers del Lala y de los yogurts, ¿no? Y decían eso. O pues mira, esta es la vida de los niños que nunca van a tener que echarle shampoo al agua para que salga, agua de shampoo para que salga más espumita, ¿no? Y entonces en esas bromas, o tú lo puedes ver incluso con los hijos de Cristiano Ronaldo, de Messi, mira, un niño que nunca va a estar preocupado por las calcetas rotas, ¿no? Las vidas cambian de estas personas cuando llegan a un punto donde la fama y la fortuna y la realeza los lleva a que sus vidas no pueden ser iguales. Y entonces estas bromas que la gente hace sobre el cambio de vida, pues tienen un fondo que ahora la riqueza con la que ellos se mueven también les pertenece, porque ya no es la realeza solo de sus esposos, sino también es la realeza de ellas y de sus hijos. Entonces, para estas mujeres que se añadieron a la realeza, ¿tendría algún sentido seguir afanadas por los problemas cotidianos como quién va a hacer de comer, qué voy a comer, qué voy a comprar, cuándo voy a ir al mercado? Pues no tendría sentido porque tienen una servidumbre enorme. Entonces, definitivamente sus vidas cambian y esto es lo que quiero ilustrarte.
Cuando nuestra identidad cambia en Cristo, transforma nuestra vida. No podemos seguir viviendo como antes. Tiene que haber y debe de haber un cambio evidente en tus prioridades, en tu camino, en tus pasos, en lo que tú valoras. No puedes seguir viviendo como antes. Por eso la identidad en Cristo es algo muy importante que el cristiano debe conocer. Ahora, ¿por qué tenemos una nueva identidad en Él? Pues como lo acabamos de leer, es un plan de Dios, predestinados. Y mis hermanos, no tiene ninguna congruencia tratar de regresar una vez que tú has entendido todo este plan maravilloso del Señor, lleno de riquezas. Ahora, hermano, quiero que notes esto. La importancia de exponer Efesios a la iglesia, para Pablo, es la misma importancia que los pastores debemos de tener de exponerla para ustedes, porque así como Pablo decidió escribir estas líneas inspiradas por el Espíritu para madurar la fe de la iglesia, mi deseo es que tú y yo, después de leer Efesios, podamos tener una fe más madura y esa fe genere frutos de una fe más madura. No quisiera que nada más añadamos o agreguemos conocimiento a nuestras mentes. Más bien lo que mi deseo es que tú y yo podamos entender este conocimiento y vivir conforme a ello. Por eso Pablo, después de presentar estas bendiciones, y también lo vamos a ver ahorita, ora por la iglesia. Ora por la iglesia, porque necesitamos la ayuda de Dios para entender esto. Entonces, vamos a ver, y siguiendo el ejemplo de Pablo, es lo que quiero hacer el día de hoy. Vamos a leer del versículo 11 al 23 y oramos para ponernos en manos de Dios. Fíjate. Efesios 1, 11 al 23. No, lo vamos a leer solo hasta el 18, porque por cuestión de tiempo, y ahorita sí lo vamos a acabar, pero esta primera parte hasta el 18. Dice, en Él, estoy hablando de en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Después de presentar las riquezas espirituales, lo que hace Pablo es orar por la iglesia para que las entienda. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos conocer en tu palabra las riquezas espirituales que necesitan ser discernidas espiritualmente. Te doy gracias porque podemos exponer tu palabra en toda libertad, sin persecución y sin angustia, Señor. Lo podemos hacer libremente en este país. Gracias te doy, Padre, por cada corazón que el día de hoy vino. Te pido que abras su entendimiento, guíes su pensamiento y su corazón a estas palabras, Señor. Y así como oraba a Pablo, Señor, yo también quiero orar para que tú, Señor Jesucristo, Padre de la gloria, nos des el espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Alumbra nuestros ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos has llamado, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 11, que me va a ayudar a introducir esta sección de las bendiciones que tenemos hoy en Él. Si te diste cuenta,
En Él son las palabras clave de todo Efesios capítulo 1, porque gracias a estar en Él, estamos unidos en Cristo, estamos unidos al Padre. Entonces, por eso recibimos una herencia. ¿Y esta herencia cuál es? Primera de Pedro 3:4 nos habla un poquito de ello. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, para que tú y yo podamos disfrutar la herencia de Dios, necesitas nacer de nuevo. Si no, todo lo demás es absurdo, es incongruente, no le ves sentido. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos. Entonces, esta herencia, hermano, no es en esta tierra, sino es una herencia que está en los cielos, es una herencia que no tiene precio, que no se pudre, que no se caduca, que no se deteriora. Ahora, este es el punto de partida, hermano, porque si el creyente busca su herencia en esta tierra donde se pudre, donde la orina y el orín corrompe, y no busca su herencia en lo eterno, pues puede estar perdiendo el tiempo. Y este es nuestro punto de partida para lo que sigue. Fíjate, Él está diciéndonos en este versículo 11 que habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermano, tú y yo estamos aquí por el puro afecto de Dios Padre. Si estamos aquí es porque Él quiso. Y Él nos va a dar esta herencia por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiere. No hay nada que tú y yo tengamos que comprar o pagar o entregar para poder tener acceso a esta herencia. Ahora, tristemente, los burladores del Evangelio, los burladores del mensaje de Cristo, hablan de herencias con moneda de pago de esta tierra. Y se habla de riquezas y se habla de prosperidad financiera, no espiritual, sino material. Entonces, cuando las riquezas que se buscan son materiales, pues son riquezas de este mundo, no son riquezas de lo que acabamos de ver en Primera de Pedro. Ahora, no me malentiendas, lo hemos visto en otros mensajes, no está mal que el creyente tenga posesiones y tenga riquezas. De hecho, son herramientas para bendecir a las obras del Señor. El problema es cuando el corazón está dominado por esas riquezas, o el problema es cuando la herencia que busca el creyente está dominada por el dinero o por este tipo de beneficios que buscan muchas personas. Tristemente, entonces ya lo hemos visto en otros mensajes, no es el punto de hoy, pero nuestra herencia es una herencia incorruptible, es una herencia no de este mundo. Es importante que lo tengamos claro, porque entonces va a empezar a guiar nuestra voluntad a buscar más sobre esta herencia. Pero fíjate, no me quiero desviar. Nos habla que nos predestinó, nos habla que nos eligió conforme a un propósito. ¿Y cuál es ese propósito, Dios? Ayúdame a entenderlo, porque si estoy aquí este domingo 27 de julio del 2025, pues debe de haber algún propósito. No estamos aquí por un accidente, hermanos. Estás aquí por el puro afecto de su voluntad. Y eso es una riqueza en sí. Que tú estés el día de hoy sentado en este lugar es una evidencia de la predestinación. Ahora, versículo 12 nos habla un poquito de este propósito. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Manifiesta que la razón por la que tú y yo hemos sido predestinados, hemos sido elegidos, hemos sido redimidos, es para que la gloria se la lleve Dios. Cuando una vida es redimida, la gloria no se la lleva quien decidió ser redimido, se la lleva quien redimió. Entonces, uno de los propósitos, hermanos, por los cuales el plan de Dios es así de extenso y así de profundo, es que cada vez que un hombre viene a la salvación, la alabanza de su gloria se la lleva a Dios. No se la lleva el pastor, no te la llevas tú que estás compartiéndole al inconverso, no se la lleva la iglesia, la alabanza se la lleva Dios. Y esto es el propósito por el cual tú y yo estamos aquí, para la alabanza de su gloria.
¿Sale? Entonces, partiendo de estas dos cosas, vamos a ver por qué el Espíritu Santo viene con dos bendiciones más. Versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que esto es el Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuevamente en Él, y aquí se está refiriendo Pablo que no solo los judíos, también los gentiles, también tú y yo estamos aquí. En Él también nosotros, que hemos oído el Evangelio, que hemos oído la palabra de verdad para nuestra salvación. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque lo platicamos hace 15 días. Bueno, si Dios ya predestinó a las personas y es soberano, pues entonces yo qué onda, ¿qué me toca hacer? Pues nada, pues Él ya decidió, Él ya eligió. No, hermanos, la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. En este versículo 13 lo podemos ver claramente. Dice, en Él también vosotros habiendo, número 1, oído. La responsabilidad tuya y mía es oír el Evangelio, la palabra de verdad que es de nuestra salvación. Pero no solamente se queda en el oír, sino se lo lleva al creer. Y habiendo creído en Él, entonces la recompensa es, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hay muchos actos antes de, acciones más bien que el hombre hace. Número 1, para que se escuche el Evangelio, alguien tiene que predicarlo. Y no son ángeles los que bajan a predicarlo, son personas como tú y como yo. Número 2, la responsabilidad del hombre es oír. Número 3, la responsabilidad del hombre es creerlo. Y número 4, vamos a ver que la responsabilidad o el regalo de Dios es sellarte, como evidencia de que has creído. Ahora, versículo 13 también nos habla de un sello. ¿Y los sellos qué significan? Cuando tú sellas, vas a un trámite de notarial, ¿qué es lo que hace válido un trámite notarial, hermanos? La firma, pero también se han dado cuenta que hay un sello que habla de la notaría que está dando fe y validación del trámite que se está haciendo. Los sellos hablan de autenticidad. Y así como un notario da fe y legalidad de que una transacción o una sociedad se está realizando, se está dando de alta de forma auténtica, pues espiritualmente no es diferente. El Espíritu Santo sella a cada creyente dando la garantía de que es un creyente auténtico. Y este Espíritu Santo que sella al pueblo de Dios está diciendo, son mi propiedad, tienen un dueño, ya no son más extraños y enemigos, sino ahora son míos. Literalmente, con el sello del Espíritu Santo, Dios te está dando un apellido, te está reconociendo como suyo. Y debido a que tú y yo somos sellados por su Espíritu, podemos estar seguros de nuestra salvación. Nadie puede romper el sello de Dios. Nadie. Y si el Espíritu Santo te ha sellado, entonces debe de haber un fruto en tu vida. Porque no puedes decir, sí, yo estoy sellado por el Espíritu, pero no doy ningún fruto. Es una mentira, es un autoengaño, como dice Juan, en primera de Juan. Mi hermano, el amor es el fruto del Espíritu. Y en la medida que Él te ha sellado, ese amor tiene que ir floreciendo en cada creyente. Y cuando eso va floreciendo, tienes la seguridad de que estás sellado por Él y que tu salvación está segura en Él. Versículo 14 amplía esta descripción del sello y nos habla de las arras. Fíjate, dice, este sello del Espíritu que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Añade que el Espíritu para ti y para mí como creyente
es la garantía de que el Señor ha pagado. Y mira, la palabra arras, a lo mejor para nuestro español no es tan común. Cuando te digo la palabra arras, ¿a qué se te viene a la mente? Pues las bodas, ¿no? Lo que se dan las monedas y... Pues es el concepto en el que más lo utilizamos, pero la palabra griega que se traduce aquí como arras tiene un significado que habla como una prenda, como un anticipo, como un enganche. Y en este contexto, lo que nos está diciendo Pablo es que el Espíritu Santo es ese pago adelantado, ese enganche o esa prenda o ese anticipo para garantizar que tú y yo tenemos una herencia incorruptible en el cielo. Ahora, el don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el regalo del Espíritu Santo, es solamente un pago inicial de nuestra herencia celestial. Los dones que tú tienes como alguien sellado por el Espíritu, pues es únicamente evidencia de un adelanto de lo que Cristo nos prometió y que aseguró en la cruz. Un cuerpo glorificado, que es lo que esperamos en el momento que morimos, y un cuerpo santificado, que es lo que tú y yo experimentamos en esta tierra. Es esa parte que te permite ver que no todo acaba en esta vida, sino que vas progresando a parecerte más a Cristo hasta el punto donde tu vida, tu cuerpo, tu estuche deja de respirar para ser glorificado en Él. Hermanos, esta transición que nos da la garantía y la seguridad de que va a suceder es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Ahora, como te digo, en este sentido, hablar de las arras de nuestra herencia es hablar del enganche de una posesión ya adquirida. Y es como recibir una pequeña porción del tesoro antes de poseerlo todo. Velo desde esta forma. Ahora, ¿cómo estás disfrutando tu esta herencia? Porque esa es la pregunta. Digo, ahorita te estoy aventando mucha teoría y muchos conceptos, pero tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que aplicarlo. Porque alguien aquí puede saber muy bien y explicar muy bien todo esto, pero ¿cómo disfrutamos de esta riqueza y esta bendición? Y cómo tú y yo podemos vivir conforme a esta verdad. Bueno, número 1, es a través de la obra del Espíritu Santo en cada creyente que tú y yo nos vamos renovando y nos vamos santificando. Si tú no estás viendo renovación en tu vida y santificación, no estás disfrutando estas arras de nuestra herencia, no estás disfrutando el proceso, no estás experimentando el proceso de regeneración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien produce en nuestros corazones esos sentimientos y esperanzas y deseos que antes no existían y que tampoco nunca imaginamos tener. ¿Y qué deseos son esos? El primero es el arrepentimiento, hermano. Si tú no experimentas el arrepentimiento de tus pecados día con día, no estás experimentando estas arras de la herencia. No estás viviendo el regalo que es el sello del Espíritu Santo. Ahora, la primera obra que hace el Espíritu es llevar al arrepentimiento al pecador. Y una vez que el hombre se ha arrepentido, el Espíritu Santo continúa trabajando, transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y nos va transformando, regenerando, ¿para qué? Para dar un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Como lo hemos visto, Gálatas 5:22. Y el fruto del Espíritu es amor, es un solo fruto. ¿Y cómo describe Gálatas 5:22 el fruto del Espíritu? ¿Alguien se lo sabe de memoria? El amor es un fruto. Dice, fíjate, más el fruto del Espíritu es amor. Y fíjate, es como si estuviéramos desgajando una naranja. Si le quitáramos la cáscara, esto incluye gozo. Gozo que no depende de las circunstancias, depende de tu seguridad en quién está. La paz, que tampoco depende de qué tan grande sea tu cuenta de banco, sino más bien en el Dios en el que confías. La paciencia para poder soportar todas las pruebas y tribulaciones que hay en esta vida. La benignidad.
esta parte de mostrar compasión, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Amén. ¿Te das cuenta, hermanos? Hermano, a lo mejor tú dices, es que no puedo mostrar amor porque soy muy retraído y me da pena. Hermano, pero puedes ver en toda esta lista cómo el Espíritu Santo puede ir obrando, puede ir mostrando una obra de regeneración en ti. Y eso es garantía que tú estás sellado por el Espíritu. Ahora, ¿qué diremos pues a esto? Como Pablo lo dice muchas veces en Romanos, ya que tú sabes esto, ¿qué puedes decir tú a esto? Sí, estoy sellado y pues yo no lo pedí, simplemente pues él decidió. No, hermanos, sería una consideración incorrecta. Más bien, cuando entendemos que estamos sellados y estamos garantizados por el mismo Espíritu, nuestra respuesta tiene que ser agradecimiento y reconocimiento de que somos inmerecedores, que el único digno de recibir la gloria es el Señor. Dios hizo todo esto, no me preguntes por qué, ni aún el teólogo más prominente te lo puede responder, pero Dios hizo esto para, como dice aquí, para alabanza de su gloria, para que Él se lleve las palmas, para que Él sea glorificado. Así que nota que en estos 13 versículos, las bendiciones que vienen del Padre, las bendiciones que vienen del Hijo, las bendiciones que vienen del Espíritu Santo, siempre acaban con esto mismo. Fíjate cómo el versículo 6, cuando hablamos de las bendiciones del Padre, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con cual nos hizo aceptos en el amado. Y cuando vimos las bendiciones por parte del Hijo, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y por último, 14, en el 14 que estamos viendo ahorita, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, hermano, en resumen, la salvación que es por gracia es para la gloria de Dios. Él es el que se lleva las palmas. Dios no tiene que salvar a nadie, no tiene necesidad de salvar a nadie, pero cuando salva a un pecador, lo hace para su gloria. Y después de este manjar doctrinal que estamos ahorita teniendo, este buffet de conceptos y doctrina que acabamos de ver, pues Pablo sabía que no es fácil de digerir. Pablo sabía que solo a través del Espíritu Santo tú puedes discernir espiritualmente estas cosas. Así que empieza una sección de oración por la iglesia. Y ora por dos cosas, por entendimiento. Lo vamos a ver en esta parte primera del 15 al 16, el motivo de Pablo de compartir esto, y a partir del 17 la oración que hace Pablo por la iglesia de Éfeso y que tú y yo también podemos replicar el día de hoy. Fíjate, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué motivó a Pablo a escribir esto? Que había escuchado que estos hombres y mujeres de Éfeso eran maduros en la fe, que tenían su fe arraigada en Jesucristo de una manera tan buena que era momento de darles un alimento superior o espiritualmente superior, porque ya era evidente que su fe estaba teniendo evidencias y que amaban al pueblo de Dios y que esto se mostraba en diferentes actos. Muy diferente a la carta de Corintios, muy diferente a la carta de Gálatas, donde hay regaños. En Éfeso, Pablo sabe que es una iglesia madura y que está lista para poder recibir estas cosas. ¿Sale? Entonces, asimismo, como estamos ahorita viendo el motivo de Pablo, de por qué agradece a Dios, porque es evidente la fe en estos hombres, dice que no cesa de dar gracias por ellos, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo no dejaba de agradecerle a Dios por estos hombres de Éfeso, y esto es aplicable al día de hoy en nuestra iglesia. Yo te puedo decir y abrir mi corazón que he visto evidencia de muchos de ustedes
que están creciendo en gracia, en fe, que están creciendo en amor por sus hermanos, que hay evidencia de una regeneración, que hay una evidencia que no necesitas decirme a mí qué estás haciendo. Se nota cuando alguien está teniendo una comunión con Dios. Se nota cuando el Espíritu está fluyendo en alguien. Te das cuenta en sus conversaciones, te das cuenta en sus prioridades, te das cuenta en su permanencia. Me encanta porque luego hay gente que está luchando con pecado, hay gente que está luchando y que dice, pero no me voy a dar por vencido, por vencida. Es obra del Espíritu Santo, hermano. No es por la fuerza que tú le metas, es que el Espíritu Santo te está ayudando. Yo te puedo dar fe de que veo que muchos están creciendo y gloria a Dios por eso, porque la gloria no es de Calvary, la gloria no es mía, la gloria no es de los servidores que aconsejan, la gloria es de Dios. Y gracias a Dios que podemos ver esto en esta comunidad. Ahora, comúnmente las iglesias cuando están viendo que todo va bien, pues se relajan la oración, porque pues va bien, no necesitamos meterle más horas extras. Pero cuando la iglesia va mal, entonces sí vamos a orar todos y vengan, vamos a echarnos una velada de oración y ayuno porque está pasando muchas cosas en la iglesia malas. Hermanos, Pablo nos enseña que debemos de orar por la iglesia en todo tiempo. No debemos de olvidarnos de orar por la iglesia. En tus tiempos de oración ora por la iglesia. Aunque la iglesia esté bien, me refiero a si tú sabes que tus hermanos no están pasando una enfermedad, no están pasando economía en crisis, etcétera, ora también por ellos y da gracias, fíjate, porque podemos orar para que Dios continúe fortaleciendo la obra que está haciendo en los creyentes. Y Pablo lo va a describir a continuación, versículo 17. Yo estoy dando gracias en mis oraciones dice, estoy haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La petición de Pablo para la iglesia es que el Señor, Dios Padre, nos dé espíritu de sabiduría y ¿de qué? De revelación. ¿En qué? Para que tú y yo lo conozcamos más a Él. No para que nos jactemos de conocer más, sino para que lo conozcamos más a Él. Y el propósito, hermanos, de estudiar la Biblia, de orar para que el Señor nos ayude a entender la Biblia, es para conocerlo más a Él. Acompáñame a 1 Corintios 2, 12 al 14. Porque esto es importante, hermanos. Los corintios les costaba trabajo entender las verdades espirituales, les costaba. Y Pablo les escribe una carta exhortándoles, pero en esta sección les hace una revelación que tú y yo debemos considerar. Versículo 12 y 14 de 1 Corintios 2. Les escribe a estos hombres, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En la medida que tú sepas lo que Dios te ha concedido es porque hemos recibido el Espíritu, sellados. Ahora, lo cual también hablamos, porque no solamente nos lo quedamos para nosotros, sino también lo exponemos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque esto se discierne espiritualmente. Las cosas espirituales se entienden con el Espíritu. Por eso Pablo ora, Señor, dales el espíritu de sabiduría, dales el espíritu de entendimiento para que puedan conocer todo esto. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Ahora, hermano, cuando tú lees la Biblia y no entiendes nada, para en ese momento y di, Señor, te pido que me des este espíritu de sabiduría y entendimiento. Ayúdame a entender lo que voy a leer. Ya estoy perdido, no sé ni de qué estoy leyendo. Ayúdame a entender. La oración que está haciendo Pablo aquí, tú y yo la podemos replicar en nuestros tiempos de lectura, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hay gente que ha leído la Biblia 1, 2, 3 veces, pero no entiende nada.
¿Por qué? Porque no está siendo ayudado por el Espíritu, lo está tratando de hacer con su intelecto. Ahora, el Espíritu Santo se encarga, versículo 18, ¿de qué? De alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Por eso Pablo pide por esto, pero pide que el Espíritu también se encargue de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y aquí la palabra entendimiento va más en el sentido del corazón. Y tú sabes que el corazón en la Biblia nos habla de, no del órgano, nos habla de aquella voluntad que mueve nuestra vida. Entonces, ¿por qué el corazón? ¿Por qué alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón? Porque es por el corazón que tú y yo nos movemos en fe. Hay gente que sabe mucho de evangelio y lo tiene aquí en el cerebro, pero no ha bajado a su corazón. Y cuando no baja estos 30 centímetros, la vida no se ve transformada. Porque hay gente que sabe mucho, pero el conocimiento envanece. Tiene que bajar al corazón. Por eso Pablo dice, ábrele los ojos del corazón, ábrele los ojos del entendimiento. De hecho, en otras traducciones tú puedes ver cómo se habla del corazón. Ahora, ¿para qué? Porque habiendo oído, alumbrando el ojo de nuestro entendimiento, para que sepáis ¿cuál es la esperanza que Él os ha llamado? Una vez que hay luz en el corazón, hay luz en el entendimiento, el creyente puede saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La razón de abrir nuestro entendimiento para conocer y saber ¿a qué te ha llamado Dios? ¿A qué te está llamando Dios? Porque déjame decirte que todos aquí tenemos un llamado. Dios no te salvó ni te redimió para que estés pasivo y estés esperando, pues nada más que me muera, pues para irme contigo. No, mi hermano, todos tenemos un llamado. Nos ha llamado para la alabanza de su gloria, pero también nos ha llamado a no solo ser oidores de su evangelio, a no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Y hay una tendencia actual en la iglesia, hermanos. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia, principalmente la occidental. Pero la iglesia actual, la iglesia contemporánea, se ha convertido en una iglesia consumista. Creyentes que solamente van y consumen contenido espiritual. Creyentes que van y buscan contenido espiritual, pero no dan el paso al discipulado, no dan el paso a ser formados, no dan el paso a ser miembros activos, no dan el paso. ¿Por qué? Porque es fácil ser consumidor espiritual, porque un consumidor espiritual simplemente va a las iglesias y pregunta, ¿qué me ofrece esta iglesia? ¿Está padre la alabanza o no? ¿Están cómodas las sillas o no? ¿Me gustó el sermón del día de hoy? ¿Sí o no? ¿Me recibieron con una sonrisa y con unos snacks? ¿Sí o no? Sin embargo, el discípulo no hace esas preguntas. El discípulo pregunta, ¿cómo puedo el día de hoy ser más obediente a Jesús? ¿A quién puedo animar o servir el día de hoy en la iglesia? ¿Cómo ha formado Cristo su carácter en mí? ¿Valió la pena congregarme para ver una transformación y un redarguir que va a transformar o no? ¿Y por qué te digo esto? Porque el cristiano que no conoce su llamamiento, su supremo llamamiento, pues nunca va a ser capaz de entender cómo es digno de andar para cumplir ese mandamiento, ese llamamiento, perdón. Entonces, hermano, esto nos reta a no irnos en la corriente que hoy se está viendo en muchos lados donde pues solamente consumimos contenido. Estamos llamados a ser replicadores de la palabra de Dios. No te estoy diciendo que vengas y te encierras, que te reclutes aquí para que en la iglesia sirvas. No, el llamado está en todos lados, no en estas cuatro paredes. Tú puedes tener un llamado en tu trabajo, puedes tener un llamado en un hospital, puedes tener un llamado con tu familia, incluso el llamado cuidando hijos. Estás mostrando el carácter de Cristo en eso que te desempeñas. Por eso Pablo pide para que sean alumbrados nuestros ojos y podamos entender el llamamiento
y ese llamado a una esperanza. Porque cuando olvidas tu llamado a esta esperanza, pues es muy fácil que olvides también la esperanza suprema en Cristo y busques esta esperanza en otras cosas que a veces ni se encuentras y solo es pérdida. Por eso Pablo está pidiendo esto. Hermanos, yo pido por ustedes para que sus ojos se alumbren, sus ojos de su entendimiento y sepan cuál es la esperanza a que Él te ha llamado y cuáles son las riquezas que puedes encontrar, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, las riquezas que hay en la iglesia, las riquezas que hay en la comunidad. Va más profundo, fíjate. Pablo pide que cada creyente experimente y conozca las riquezas de ser un apartado, de ser santo, de ser parte del cuerpo de Cristo, parte de su herencia. ¿Por qué es importante conocer este valor de cada uno de los miembros de una iglesia? Porque los cristianos maduran en el Señor cuando aprenden cuánto significan para Cristo. Cuando tú sabes el valor que tiene tu hermano que está a tu derecha, a tu reversa o enfrente para Cristo, entonces, hermano, empiezas a valorar el cuerpo. Cuando tú no encuentras ese valor y dices, pues es uno más, pues cualquiera, como cualquier hijo de vecino, hermano, te pierdes el valor que el Señor le ha dado a su cuerpo. Cuando el creyente valora el cuerpo local, la iglesia, hay gozo en su corazón. Y finalmente llegamos al tercer y último motivo de oración de Pablo. Versículo 19. Dice, lo voy a leer desde el 18 para entrar porque está unido. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de fuerza. Entonces, de su fuerza. Entonces, hermanos, el tercer motivo que Pablo pone en oración es, Señor, te pido que los creyentes experimenten el poder supremo que hay a través del Espíritu. Abre bien tus ojos a esto, porque fíjate, con lo que vamos a terminar esta enseñanza y esta meditación, nos habla que Pablo quiere que tú y yo experimentemos el mismo poder, la misma fuerza que versículo 20, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder que sacó a Jesús de la tumba, le dio vida y lo puso en el lugar de honor, es el mismo poder que hoy habita y que actúa en cada uno de nosotros. No es un poder minimizado, no es un poder menos concentrado, es el mismo poder lo que nos está diciendo aquí Pablo. ¿Y cómo puedes tú notar que es el mismo poder? El mismo poder que Cristo experimentó levantándose de la tumba es el que hoy te capacita para vivir una vida santa. Es el mismo poder que sacó de la tumba a Jesús, el mismo poder que te saca de la muerte y te trae una nueva vida. Es el poder que está resucitando a muertos espirituales y los está trayendo a nuevas vidas en Cristo. Y hoy sigue disponible. Esa es la buena noticia. Ese mismo poder hoy está disponible para poder resucitar al borracho en su embriaguez, para poder resucitar al ladrón de su deshonestidad, para poder resucitar al adúltero de su infidelidad. Es el mismo poder que sacó de la muerte a Cristo y lo puso en un lugar celestial. El poder que está actuando en cada uno de nosotros, hermanos. Así que por eso apelamos muchas veces a que es el Espíritu, a través de su poder, que puede cambiar vidas. A veces nos desesperamos, ¿no? Porque estás invirtiendo tiempo con alguien y ves que recae y recae y recae. Mi hermano, no depende de ti ni de mí, depende del poder que resucitó a Cristo, el que va a hacer que estas vidas cambien. Nuestra oración tiene que ser,
para que el Señor les revele esto, pero también perseverar en estar predicando su evangelio. Y este poder de resurrección que el Señor experimentó en la tumba, quiere que tú y yo también lo experimentemos viviendo nuestra fe en victoria. Fíjate cómo va a acabar versículo 20, porque dice que este poder que le resucitó lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, y fíjate el lugar de prominencia que le da Cristo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este poder dio un glorioso lugar a Cristo, sentando a la diestra del Padre, sobre todo principado y potestad, sobre todo nombre, incluso sin importar los siglos, y sobre todas las cosas. Me hace recordar un poco Colosenses y la preeminencia de Cristo. Pero aquí la declaratoria final nos puede llenar de ánimo como iglesia. Y no solo ánimo, sino también esperanza. Quiero leer este versículo 22 y 23 en la Nueva Traducción Viviente, porque nos lo va a dejar también un poquito más concentrado. Fíjate, dice: Dios ha puesto toda la autoridad de Cristo, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y Él la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Hermanos, somos bendecidos por este lugar que Cristo tiene. La iglesia es bendecida, es completada y es plena por este lugar de honor que Cristo tiene sobre todas las cosas. Ahora, tú puedes decir: no entiendo esto. ¿Cómo es posible que yo pueda ser beneficiado porque Cristo está sentado a la diestra? ¿Quién es tu abogado? ¿Quién está abogando ante el Padre por ti? Cristo. Y lo vimos en primera de Juan. Si alguno cae, tiene abogado para con el Padre. El que Cristo tenga esta autoridad, hermano, te da la confianza de que tú puedes venir a Él y Él intercede por ti y por mí. Cuando tú y yo conocemos esto, entendemos esto, asimilamos esto, vamos a tener el poder para vivir una vida a la altura de las maravillosas riquezas espirituales. De otra forma no es posible. ¿Y por qué te puedo asegurar esto? Pues más adelante lo vamos a ver en Efesios. Pero hay dos oraciones en Efesios, la que acabamos de ver el día de hoy, pidiendo por entendimiento, por sabiduría, por conocimiento. Pero luego hay otra oración que Pablo hace en Efesios 3, donde dice: oro para que ustedes puedan ser. Cuando tú entiendes, puedes ser. Cuando tú sabes, puedes vivir. Y esta primera oración por entendimiento nos prepara para la oración por capacitación, esta oración por entendimiento nos capacita para poder vivir una vida conforme a las riquezas espirituales. Ahora déjame terminar resumiendo esto. ¿Qué te puedes llevar tú para entender y para estar meditando? Porque ahorita te di quizás muchas cosas y dices: ay, ya me perdí, son muchas. Y lo sé, hermano, por eso Pablo oraba para que a todos nos diera sabiduría. Quiero que tú te vayas con esto, hermano. Con el entendimiento de tu identidad en Cristo. Si tú has creído en el Evangelio, si tú has decidido por Cristo, tienes una identidad. Ya no eres el viejo Alfredo, ya no eres la vieja persona que eras antes. Tienes una identidad. Ya no puedes ser de la realeza y vivir como plebeyo. No se puede, es incongruente. Cuando tú comprendes la identidad en Cristo, que eres escogido, que eres adoptado, que eres redimido y que eres sellado, entiendes que tu valor no depende de lo que haces, sino de lo que Dios ya hizo por ti y de lo que eres. Eso es clave, hermanos, entender la identidad que tenemos en Dios. Número 2, que tú y yo podamos entender
la importancia de buscar sabiduría y conocimiento de Dios. Y de esta manera que tú y yo podamos orar como lo hizo Pablo, pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación, que no te conformes solo con conocer un conocimiento superficial, sino que anheles que este conocimiento profundice en tu interior y aumente tu fe, aumente tu confianza en las promesas, en las palabras, en los planes de Dios para ti, para mí. Y cuando tú conoces esto, puedes responder al llamado con todo gozo. Y número 3, que tú y yo podamos tener entendimiento de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Es fácil distraernos y tratar de depender de nuestras fuerzas, pero hermano, seamos conscientes que solo es a través del poder del Espíritu, aquel poder que dio vida a nuestro Señor, resucitándole, es el único poder que puede transformar tu vida. Confía en el Espíritu para vencer el pecado con el que estás luchando. Confía en el Espíritu para poder vivir una vida piadosa. Confía en el poder del Espíritu para poder caminar veredas que glorifiquen a Dios. Cuando tú entiendes estas 3 cosas, hermanos, que nos ha presentado Efesios 1, vamos a poder ir disfrutando Efesios 2, salvos por gracia, Efesios 3, Efesios 4, unidad del Espíritu, Efesios 5, 6, que nos habla ya de cómo se vive una vida o cómo se ve una vida nueva en Cristo. Entonces, hermano, vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esto.